Ahora sí, cuando son las 8:15 ya de la mañana, nos metemos directamente en la actualidad y nos metemos en este video casero del día de ayer que trascendió sobre la tarde, esta agresión, este scratch de Martín Lustó, que en realidad estaba, a ver, transitando por la calle. Él salía justamente del subte, iba a hacer unos trámites al centro, justo se encontró con esta marcha, con esta protesta de empleados del Banco Provincia, que justamente se ven perjudicados por esta reforma que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, en donde se amplía lo que es la edad jubilatoria para los empleados del Banco Provincia. Pasa de 59, que creo que era en el Banco Provincia, a 57 a 65 años. Y esto pasaba justamente cuando Lustó pasó por casualidad de ahí. Recordemos que él fue titular, él fue presidente del Banco Provincia en el año 2005 con la gobernación de Felipe Solá, y esto pasaba, un escrache en vivo básicamente, porque en las redes sociales rápidamente se hicieron eco del tema. Venía desde Parque Chas hasta el Congreso, tenía una reunión antes de la de presupuesto de Hacienda, la Comisión de Presupuesto de Hacienda, para debatir 3 proyectos de ley, entre ellos de presupuesto. Y cuando llegué a la estación Callao y caminé por Callao hasta Bartolomé Mitre, donde me tenía que tomar un café con alguien, vi una manifestación que es del Banco Provincia. Yo fui presidente del Banco Provincia, hicimos una tarea muy importante ahí, reconocida por propios ajenos, por la línea, por el gremio. Bueno, entendí que no iba a haber ningún problema, y cuando caminé en el medio de la manifestación, la primera muestra de la gente era ayudarnos con nuestro reclamo: vos fuiste presidente, conocés el banco. Otros me aplaudieron, y después hubo un momento donde algunos en argumentos se acercaron a agredir muy violentamente. Eso es lo que pasó, un mal juicio mío sobre el momento que estamos viviendo y esta degradación permanente de la democracia en Argentina, que no sabemos debatir nada profundamente y enseguida recurrimos a la agresión. Tengo un montón de muestras de apoyo, solidaridad, repudio, pero la verdad que me parece mucho mejor que en lugar de eso cada uno piense cómo contribuye a caldear o apaciguar los ánimos de su lugar. No estamos viviendo en Argentina, ¿sabes? Siempre rescatamos la democracia, que cumplimos 34 años de democracia, pero así como me la paso diciendo que tenemos un Estado que ha perdido potencia, que tiene más plata que nunca antes y no nos puede resolver la seguridad, la salud, la educación, la infraestructura, el acceso a la justicia, a la vivienda, también nos enorgullecemos de nuestra democracia porque tiene 34 años de vida la recuperación democrática, pero la calidad democrática está cada vez peor. Siento que tengo la obligación de sentarme con los otros espacios políticos y los otros referentes. Tengo la obligación primero para entender hasta dónde llegan nuestros desacuerdos y hasta dónde llegan nuestros acuerdos. Y después tengo la tranquilidad de que si tengo una convicción muy firme sobre algún tema, no me voy a contagiar de la de otro por hablar. Y si me la contagio es porque creo que la del otro es mejor que la mía. Bueno, ahí teníamos a Martín Lustó hablando ayer en Bella Tarde, en el programa de Nelson Castro, acerca de lo que fue la agresión. Yo le veía la cara a Pablo cuando veíamos este video en el día de ayer. Tenía un miedo, Lustó, sinceramente, de este scratch violentísimo que sufrió en el día de ayer. Eran un montón. Era mucha gente, era mucha gente. Mucha gente, él contó, viste, que él conocía, claro, porque él trabajó en el Banco Provincia en 2005 y hay algunos empleados que justamente se están quejando ahí de la bancaria que él conocía, pero después llegó el momento en donde fue un scratch, esta violencia de un grupo, no sé cuántas personas hablan, pero 100 personas por lo menos que se le dieron encima. ¿Me dejas que te haga una pequeña, todo lo que quieras, una Pablín. pequeña corrección? Sí. Yo no usaría la palabra scratch para esto. Me parece que desliza un reproche a la víctima. El scratch se empezó a usar contra los genocidas. Bien o mal, Hijos lo inventó contra los genocidas. De ahí le quedó hay una génesis descalificatoria, ¿no? Y justificatoria. El scratch en muchos casos estaba justificado. Entonces, y acá, esto no es un scratch, esto es una agresión. Es verdad. Es una agresión, un acoso, una hostilidad, lo hostigaron a Lustó, le pegaron. Ahora, ¿por qué causó este revuelo? Porque hay gente que puede decir, bueno, che, no fue para tanto. Están los que dicen, fue muy grave, y los que dicen, no fue para tanto. Igual el que dijo no fue para tanto, no sé en qué planeta vive. Si vamos a naturalizar este tipo de hechos contra Lustó, claro, contra cualquiera, claro, vive en otro planeta. Claro. Y entonces, para mí ese es un error, ¿no? Naturalizarlo. Y el otro error consiste en buscar las causas. Es decir, ¿pero por qué le pegaron? ¿Cuál es la causa? A ver si era justificada o no. Es una trampa eso.
Acá lo que tenés que mirar es que iba caminando por la calle y le pegaron. Totalmente. No importa porque lo que el tipo que le pegaba pensaba por qué le pegaba y si tenía una causa o no tenía Sí, no hay causa. motivo, o sea, no hay ningún motivo para el golpe. La causa, andás a ver en la cabeza, además cada uno por ahí le pegó por otra cosa de los que le pegaban. Y muchos seguramente se sumaron sin saber quién era, ¿viste? Porque siempre está, cuando hay patota, ¿viste? Cuando vamos todos en patota, bueno, avanzamos todos como si nada. Claro, ahora, el contexto es el de un privilegio que les están quitando, que este gobierno le está quitando a los empleados del Banco Provincia. Ese privilegio lo puede entender cualquiera, y cualquiera se da cuenta que es un privilegio. Los empleados del Banco Provincia se jubilan a los 57 años, como si hicieran un trabajo insalubre. En realidad, digamos, no están... Es un trabajo administrativo, básicamente. Claro, los del subte por lo menos pueden decir que es insalubre, los que trabajan en una central nuclear... una minera... Claro, los que cargan bolsas en el puerto... pero el empleado de un banco, ¿y por qué este banco sí y otro banco no, además? Sí. ¿Por qué te vas a jubilar a los 57 años? Entiendo igual que ellos tengan el derecho a quejarse, ¿no? Digamos, pues si te cambian la edad jubilatoria de 57, como decías vos, a 65, como plantea el gobierno, vos podés quejarte. A ver, son 8 años de diferencia, 8, sí, no me falta, sí, 8, gracias. Sí. Son 8 años, digamos, que vos por ahí pensabas, siendo un empleado de 55 años y si en 2 años me jubilo, bueno, pero hay un detalle, al final son 10. Tommy, hay un detalle fundamental. Esta reforma no es para los que se están beneficiando con eso. Es para los futuros. Sí, sí, ¿entendés? claro. No es que le aplican para atrás. Y el tipo que se jubiló a los 57 ya está, se jubiló a los 57. Pero es para adelante. El argumento dice, bueno, es nuestra plata, son nuestros ahorros, es nuestra caja jubilatoria. No, mentira, está quebrada la caja. Es cero, tiene que haber 3 activos por un pasivo. Ese es el modelo ideal. ¿Sabes cuánto hay en el Banco Provincia? 0,7 por 1. Wow. O sea, hay menos de un activo por cada pasivo. Sí. O sea, está quebrada, no hay forma de sostener eso. Claro, Cualquiera puede hacer la cuenta, no hace falta hacer mucha cuenta. Te das cuenta que eso quiebra en algún momento y lo tenés que auxiliar. ¿Quién lo auxilia? ¿El gobierno? No, claro, o sea, la plata de nuestros impuestos. Claro, los bonaerenses lo auxilian. Sí, tienen que salir a bancar una ecuación que no cierra. Ahora, Pablito, bueno, esto era ayer acá en la Ciudad de Buenos Aires, era frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, ahí en Callao del 200. Esto fue la protesta de los empleados, bueno, de la bancaria, obviamente, fuera de lo que es el banco. Hay que decirte también que el Banco Provincia ahora está de paro, sigue de paro, no está atendiendo principalmente en lo que es la provincia de Buenos Aires. Es muy interesante el tema de los privilegios y Macri. Sí. Macri está metiéndose con privilegios estructurales, bueno, históricos. A eso iba. Esto antes no se hacía. No. Ahora se hace. No, claro. Y no son medidas, digamos, que sean gustosas, por llamarlo de alguna manera, pero que hay que hacerlas. Generan reacciones. Exacto. Generan rechazo, reacciones y el gran riesgo que hay en este momento en la Argentina es que estas reacciones se desmadren hacia la violencia. Las reacciones van a seguir generándose en la medida en que María Eugenia Vidal siga metiéndose con las mafias, como dice, Macri siga quitando privilegios, le saque privilegios a los sindicatos portuarios extorsionadores, todos los sindicatos, todas las estructuras que hacían extorsiones se las están cortando. Obviamente el otro no se queda cruzado de brazos. No, claro. Entonces, reacciona con sabotaje, con métodos violentos. Esto fue una teatralización de las reacciones más irracionales. Y irracional, subrayo irracional. No importa, porque pasó a este y le pegaron a este, ¿viste? Si pasaba... Sí, era una cara conocida. Claro. Y aprovecharon, digamos. Y da la casualidad, bueno, está bien, fue presidente del banco y todo, pero él no puso no quitó este sistema. En todo caso lo está quitando el gobierno actual. Totalmente. Ahora, Pablito, venimos de una semana, de 2 semanas complicadísimas con el tema de la violencia. Lo vimos la semana pasada con el primer tratamiento de la provisoria. Bueno, el lunes cuando se convirtió en ley. Ahora lo de Lustó. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Porque la verdad que te asusta un poco, asusta un poco ver este tipo de violencia en las calles. No estamos acostumbrados hace varios años a verlo y de repente en una semana, justo diciembre, que es una fecha, digamos, emblemática para la Argentina, pasan estas cosas. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón? ¿Me puedo citar a mí mismo? Por favor, me encantaría. Vamos a citar a un gran filósofo argentino. No, cuando yo me cito después no voy a la cita, ¿viste? Bueno. Pero bueno. No, tratá de ir, tratá de cumplir, pero sí. No, en La Nación de hoy vas a encontrar, hay una página entera, una columna sobre el tema de la violencia política en la Argentina y los orígenes. Sí. Donde yo cuento básicamente cómo en la genética peronista
está lo que en el peronismo se llamó la resistencia. La resistencia eran sabotajes, era el permiso para voltear gobiernos civiles o militares sobre la base de que el peronismo estaba proscripto. Eso quedó muy metido en la genética del peronismo. Claro. Entonces el peronismo se habilita a sí mismo a ejercer la violencia como instrumento político en situaciones democráticas o casi democráticas. Esta que es democrática, porque Macri no está cuestionado por la legitimidad de su origen por nadie, porque llegó al poder con elecciones limpias. Sí. Entonces, ¿qué vuelta le encuentran? Bueno, el kirchnerismo estuvo instalando, desde hace 2 años, que está instalando un símil, una asimilación de Macri con la dictadura. Dice, Macri es la dictadura. Entonces, si es la dictadura, el instrumento violento es legítimo. Claro. Ese es el razonamiento que subyace acá. Y entonces lo que hacen es, la violencia del jueves pasado y del lunes pasado fue instrumentada por el kirchnerismo, asociado con una izquierda que la ejerce desde tiempos inmemoriales, y que lo que hicieron fue asociarse con los que estaban adentro del Congreso para boicotear la sesión. Sí, y lo hablamos acá, obviamente la violencia estaba armada. Sí. Es más, cuando vos contaste, yo creo que lo más trascendental fue cuando vos contaste que había martillos escondidos adentro de la plaza de los 2 congresos, justamente para que cuando le hicieran la requisa no saliera nada, pero después ellos fueran con los martillos ya escondidos ahí adentro, rompieran todo y tuvieran obviamente las piedras para tirarle a la policía. Ahora, ¿cómo vamos de acá adelante? O sea, porque eso me preocupa también. ¿Van a tratarse otras reformas? ¿Van a tratar otras leyes? ¿Va a haber siempre algún tema que pueda disparar, no sé, el descontento social por alguna manera? El tema va ¿Cómo a ser... se controla esto? Porque no se puede hasta ahora. Hasta el momento no se pudo controlar. Acá lo que vos tenés que mirar son 2 cosas. Una, si las reformas que impulsa el gobierno, pese a la violencia, avanzan o no avanzan. La respuesta ahí es sí, están avanzando igual. Y la otra cosa que tenés que mirar en relación con esto es la reacción de la clase política en general frente a la violencia. La reacción de estos días ha sido mala. Ha sido mala. La oposición fue, en el mejor de los casos, tibia para condenar la violencia y en el peor, que es el del kirchnerismo, asociada con esa violencia, justificándola con el argumento del espejo. El argumento del espejo dice... No, los que pegaron en realidad fueron ellos, los que tiraron balas de goma fueron ellos, los que atacaron fueron las fuerzas policiales. Nosotros solo nos defendimos. Sí, nos defendimos, tal cual. ¿Eso qué dicen? Es un argumento falaz.